Buen día, hermanos. Hemos llegado al domingo 17 de mayo del año 2020. Estamos estudiando la carta a los romanos. Espero que todos estén bien, que estén con salud, con confianza, con esperanza en Dios y pues pacientes para que pronto nos podamos reunir. Ya estamos planeando una estrategia de podernos reunir otra vez como iglesia y pues esperen noticias, hermanos, esperen información, esperen instrucciones. Estamos estudiando Romanos, vamos en Romanos capítulo 7, versículo 7. Vamos a estudiar todo lo que falta del capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 1. Incluimos el versículo 1 del capítulo 8. El título para hoy es La salvación, camino de una sola vía. La salvación es camino de una sola vía, no es de dos, no es ida y regreso. La salvación es camino de una sola vía. Romanos 7:7 hasta el 8:1, pero no lo leeré hasta que hagamos una paráfrasis, un análisis de verso por verso del pasaje y luego tomaremos algunas enseñanzas. Permítame comenzar con algunas mentiras famosas. Vamos a ponernos de mentirosos por solamente un rato. Las mentiras no está bien, las mentiras son del diablo, pero para comenzar este mensaje déjenme decir algunas mentiras muy famosas. Primera mentira: todas las religiones son buenas. No es cierto, no, eso no está bien. Otra mentira: a Dios no le importa tu religión, sino cómo te portas. A ver qué le parece esta. No importa lo que creas en tanto que seas muy sincero. Así son las mentiras. Dios es tan bueno que al final nos va a salvar a todos. Otra: todas las religiones llevan al cielo. Una más: Dios es tan bueno que no va a enviar a nadie al infierno. Y la última: lo único que importa es que tengas fe, en lo que sea, pero que tengas fe. Bueno, todas esas son mentiras. Estas y otras mentiras están siendo utilizadas por el diablo para destruir a los seres humanos. En el pasaje que estudiamos hoy, Pablo nos habla de la seriedad del problema del pecado, pero también nos habla de la solución, y eso es algo muy bueno. Así es que estudiemos el pasaje y encontremos algunas enseñanzas. Iré leyendo el pasaje y luego haremos una pequeña reflexión. Versículo 7. Romanos 7:7. Y versículo 8. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Existe una relación entre el pecado y la ley que hace posible la esclavitud de la raza humana. La ley no es pecado, pero el pecado se apoya en ella. Porque si la ley no dijera no mates, pues entonces todos mataríamos a muchas personas y no pasaría nada, ni dentro de nosotros ni fuera de nosotros. Si la ley no dijera no mientas, pues nos pasaríamos mintiendo, todos mentiríamos a cada momento y no pasaría nada. Por eso decimos que hay una relación directa entre la ley y el pecado. La ley es buena, la ley es de parte de Dios, pero por causa de eso el pecado nos mata. Versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Leí hasta el versículo 11. La ley es vida, pero por causa del pecado experimentamos muerte. Si pudiéramos cumplir toda la ley tendríamos vida, pero como no podemos, entonces siempre va a haber un mandamiento que no podamos cumplir, violaremos algún mandamiento de todos o varios mandamientos, entonces el pecado trae muerte. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Sin duda la ley es santa y los mandamientos de Dios son para nuestro bien. Es bueno tener la ley es buena. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. La ley no nos mató, pero sí hizo que el pecado fuera extraordinariamente grave. Charles Swindoll, el autor de unos libros muy bonitos, un gran líder espiritual en el mundo, dice que cuando él era niño, platica la historia así: cuando él era niño, el vecino de su papá tenía un jardín muy bonito. De hecho, ese hombre se dedicaba tanto a su jardín con el pasto perfecto. Y entonces Charles Swindoll pasaba por ahí con su bicicleta arriba del pasto. Y el hombre se enojaba mucho, el vecino se enojaba mucho. Hasta que un día el vecino puso un gran letrero que decía: no pisar el pasto. Perdón, prohibido pisar el pasto. En ese momento Charles Swindoll, que era niño,
se dio cuenta que estaba mal pasar con su bicicleta por arriba del pasto. Si no hubiera habido la advertencia, si no hubiera habido la ley, nunca se hubiera dado cuenta, pero hasta que le pusieron el letrero, pues se dio cuenta, ¿verdad? A partir de ahí, pues ya pasar por el pasto estaba mal, era pecado. Eso es lo que dice Pablo. Por la provisión de la ley nos damos cuenta del pecado. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y aquí está el conflicto. La ley tiene que ver con lo espiritual. Y un ser humano siendo carnal no puede someterse al 100% a ella. La ley de Dios es espiritual y se cumple, por supuesto, al 100% en el cielo. Se cumple al pie de la letra en el cielo, pero aquí en la tierra eso es imposible. No podremos. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hay una gran contradicción en todo ser humano. La maldad inherente le guía a realizar lo que en su interior no desea. ¿Le ha pasado a veces esas cosas, hermanos? Hace cosas y luego se arrepiente de haberlas hecho. Yo estoy seguro que a todos nos pasa. No es que seamos súper malos y que planeamos la maldad, no. O sea, se nos sale solita la maldad. Eso significa que tenemos una naturaleza pecaminosa. O usted se propone cada mañana, a ver, este día voy a envidiar a alguien mucho. ¿A quién envidiaría? ¿A quién envidiaré? ¿Verdad que no? Usted no se lo propone, pero de pronto usted anda bien, feliz, contento, tuvo su emocional y sale a la calle y de pronto ve a una persona con el auto que usted quiere tener y entonces le sale la envidia. O ve con una persona, una mujer con los zapatos que usted quería tener y le sale la envidia. No lo planeó, pero cuando ve a alguien que trae el celular que usted quiere, pues la envidia surge. La envidia, envidiamos. Versículo 16. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. Una prueba de que la ley es buena es que está de acuerdo con lo que realmente un ser humano quiere, independientemente de lo que haga o no. Hay gente que se quiere justificar diciendo, es que yo no sabía que era malo, pero la verdad es que Dios puso su ley en nuestro corazón, así que nadie tiene excusa. Un niño chiquito cuando hace maldad, en el fondo, sabe que es malo. Sí sabe. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Según Pablo, pareciera que el pecado tiene personalidad autónoma en nosotros, como que el pecado está dentro de nosotros y dice Pablo, yo no tengo la culpa, sino el pecado que traigo adentro es el que tiene la culpa de que yo haga cosas malas. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo declara contundentemente esta contradicción del ser humano que nos hace pensar que una doble naturaleza, es decir, el bien y el mal, están en nosotros. Podemos decir que somos bipolares moralmente hablando. Miren, la mayoría de nosotros queremos ser buenos, pero a muchos no nos sale porque hacemos cosas malas, pero en el fondo sí queremos ser buenos. Es decir, la intención de nuestro corazón es seguir la ley de Dios, pero lo que hacemos es la ley de la carne. Hay esas dos leyes dentro de nosotros. Versículo 19 al 22. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Perdón, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Estas dos naturalezas, por así decirlo, estas dos leyes, constituyen la lucha en el interior de todo ser humano. El mal y el bien. Queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Se trata de dos leyes que se oponen entre sí y que viven dentro de la misma persona, dentro de cada uno de los seres humanos, dentro de cada uno de nosotros. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es un grito de auxilio que expresa una básica crisis existencial que hay en todo ser humano. ¿Cómo le hago si en el fondo no quiero, yo sí quiero ser bueno, pero no puedo, no soy bueno? Hay quien disciplina a su hijo muy duro, casi lo recontramata y después le puede mucho haberlo disciplinado tan duro, haberle pegado tan duro y va y le pide perdón al hijo. Es que no planeamos ser malvados con nuestros hijos, sino que nos desesperamos y entonces dejamos entrar el enojo y castigamos a nuestros hijos con demasía. Por eso Pablo pregunta, ¿quién me librará de esto, de este cuerpo de muerte? Por un lado quiero hacer la voluntad de Dios, pero por otro lado no la hago.
Así como hay una ley que quiero hacer el bien, así hay una ley que hago el mal. Y versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí hay una luz de salvación. Nuestro Señor Jesucristo es la clave para tener una vida auténtica. Así es que Pablo nos presenta el problema. Hay una guerra entre nosotros, una lucha entre nosotros de queremos hacer el bien, pero no lo hacemos. Pero hay una esperanza, Jesucristo. Doy gracias a Jesucristo, a Dios por Jesucristo, que es la clave para vivir una vida auténtica. Y el versículo 1 del capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne estoy vendido al pecado. Así dice el pasaje, pero bendito sea Jesucristo, pues no nos condena si vivimos en Él. O sea que la definición de la vida tiene que ver con una pregunta, ¿cómo andamos en la vida? ¿O con quién andamos en la vida? Porque ciertamente hay dos leyes en nosotros, pero al parecer Pablo nos dice que podemos elegir con quién andar, si con la carne o con Cristo. Podemos ser dirigidos por la ley del pecado o la ley del Espíritu. Y entonces el pasaje nos muestra la seriedad del asunto. Pero déjeme entonces tomar algunas enseñanzas prácticas para nosotros. Primera enseñanza. Número 1. La vida cristiana es una lucha constante entre dos leyes. La vida cristiana es una lucha constante entre dos leyes. La ley de la carne y la ley del Espíritu. Es imaginable que para Pablo esta lucha de estas dos leyes en su interior era un asunto vigente. O sea, lo está viviendo ya. Porque hay cristianos que creen en una doctrina que se llama la santificación perfecta. Es decir, que llegan a un punto de su vida cristiana en la que ya no pecan. Y dicen que si cuando ellos cuentan una mentira, cuando ellos hacen un chisme o otra cosa, y les preguntan, oye, pues no que no pecas. Y ellos dicen, no, eso ya no es pecado, es que lo que pasa es que son errores, porque ellos creen en la santificación perfecta. Algo está fallando aquí con mis apuntes. Y dicen, es que ya no son errores. Pero no, en realidad es pecado. Permítame, está fallando aquí aquí estoy. Pablo dice que él tiene esta lucha, es decir, que él sí peca, sí se reconoce pecador. Hay una parte en todo ser humano que lo inclina a las cosas espirituales y hay una contraparte que lo insta hacia el mal. Conocer la ley no solucionó el asunto. De hecho, conocer la ley hizo el asunto más grave. Porque saber que algo está prohibido hace que se antoje más. Y quebrantar la ley conociéndola, el pecado se agiganta. Tampoco se soluciona el asunto con fuerza de voluntad. Según Pablo, el pecado es inherente al ser humano y lo lleva cautivo. Por eso es ridículo que una persona que está toda desanimada, lleguemos y le digamos, ten ánimo. Pues si está desanimado, de eso se trata, no tiene ánimo y vamos y le decimos, ten ánimo. Una persona que está toda desganada, venimos y le decimos, échale ganas. Pues no, es absurdo, es ridículo, no funciona así. Es una tontería. Es como si vas a una tortería y pides una torta de jamón con queso y te dicen, no podemos darle porque no hay pan. Y usted dice, bueno, tráigame el pan solo. Te estamos diciendo que no hay pan. De eso se trata. Está la persona toda desanimada y vas y le dices, anímate. Es absurdo. Pedro siempre quiso ser fiel a su Señor. Así lo dijo. Y es absolutamente digno de confianza. Y sabemos que decía la verdad cuando prometió que jamás lo iba a abandonar. ¿Pero qué hizo? Lo abandonó, lo negó 3 veces. Pero Pedro sí era digno de confianza. O sea que cuando él dijo, aunque todos te negaren, yo no te dejaré, yo pelearé, yo seguiré contigo. O sea, estaba siendo sincero, no estaba siendo hipócrita. Pero ¿qué pasa? Lo que quiere hacer, no lo hace. Sí quería ser fiel, o sea, de verdad sí quería. No era hipócrita, pero no lo fue, lo negó 3 veces. Entonces la expresión que Pablo dice en el versículo 24 es muy expresiva. Se trata de un llamado de auxilio para una circunstancia sin remedio. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Les explico. ¿A qué significa esa frase? En el derecho penal romano había una ley que decía que cuando un esclavo mataba a otro esclavo tenía que sufrir un castigo. Es que resulta que había 10 veces más esclavos que gente liberta.
vamos a suponer que había 1000 gente libre, entonces significa que había 10,000 esclavos. Pues si los esclavos se hubieran puesto de acuerdo, eran muchos, pues hubieran matado a todos los libertos, a todos los que eran libres, y entonces pues, ya no hubieran sido esclavos. Pero entonces para tener controlado a los esclavos, había leyes romanas muy duras para los esclavos. Y esta ley decía, la ley se llama cuerpo de muerte. Cuando un esclavo mataba a otro esclavo, la ley romana decía que ese hombre que mató al otro, al muerto tenían que amarrarlo, brazo con brazo, pierna con pierna, espalda con espalda, amarrárselo al que lo mató. Y ese hombre que lo mató tenía que cargar con el muerto por días, por semanas, hasta que ese hombre muriera. ¿Se imagina el hombre muerto traerlo pegado, el cuerpo de muerte también traerlo allí, cargándolo? Pues empieza la putrefacción después de 2 días, 3 días, y lo empieza a gusanarse, empieza a oler mal, y entonces, es más, los mismos gusanos que estaban comiendo al muerto empiezan a comer al vivo. O sea, era un castigo terrible. A eso se refiere Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A eso se refiere? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque es como si Pablo hubiera dicho, maté a alguien. ¿A quién, Pablo? ¿A quién mataste? A Saulo de Tarso, o sea, a él mismo. Y lo traigo cargando todavía. No me desecho de él por completo. Me causa problemas, hay lucha en mi vida, no soy perfecto. Así es que Pablo reconoce que hay pecado en su vida. No se cree un santurrón como aquellos que dicen que llegan a la perfección. No, él dice, tengo pecado. Negar la existencia de esa dualidad en el cristiano es una necedad. Es preferible ser consciente de esa realidad y hacer lo que corresponde. Ahora, no se trata de estar peleando contra la tentación cada instante ni tratar de estar luchando contra la maldad como loco todo el santo día. Una vida así sería espantosa. Y para evitar la clase de vida así, Pablo nos presenta otra verdad que necesitamos considerar seriamente. Segunda cosa, la vida cristiana es una esperanza constante en Cristo. Hemos dicho que la vida cristiana es una lucha entre 2 leyes. Número 2, la vida cristiana es una esperanza constante en Cristo. Por eso escribió, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, hay un remedio, hermanos, para nuestro problema más básico en la vida, el pecado. Hay un remedio, ánimo. Sí, hay una solución. Independientemente de lo complicado que sea entender la naturaleza humana, independientemente de si entendemos o no esta contradicción en nuestro corazón, que queremos por un lado obedecer a Dios y por otro lado no lo hacemos, independientemente si entendemos todo lo que dice Pablo respecto a este asunto, una cosa sí nos queda muy claro. Cristo tiene una respuesta para nuestra necesidad y una solución para nuestro problema. Jesús venció el pecado. El pecado jamás esclavizó a Jesús. La Biblia dice que el que peca, esclavo es del pecado. Cristo nunca pecó, así es que nunca fue esclavo del pecado. El dogma católico dice, en el yo pecador dice, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. He pecado mucho, se dan golpes de pecho y dicen, reconozco que he pecado mucho en palabra, en pensamiento, en obra y en omisión. Bueno, Jesús nunca pecó ni de hecho, ni en palabra, ni en pensamiento, ni omisión. Nunca. Fue perfecto. Jesús fue perfecto. De hecho, en su pureza, en su perfección, pudo ocupar nuestro lugar y redimirnos de la influencia de la muerte. Si hubiera Jesús tenido pecado, su muerte en la cruz hubiera sido una muerte cualquiera. No hubiera tenido efecto ni nada. Cuando Pablo habla de la carne, se refiere a la parte de nosotros que nos inclina hacia la maldad. Se refiere a la pecaminosidad, a la concupiscencia. Cuando escuchamos la palabra carne, no pensemos en el cuerpo, en esta carne, porque entonces unos tendríamos más carne que otros, porque estamos más gorditos, pero no se refiere a esta carne, se refiere a la inclinación que tenemos hacia el mal. Todos los seres humanos tenemos esa tendencia hacia las cosas perversas y malvadas. Esa es la carne. Pues el problema de la carne tampoco se ha resuelto en nosotros. No hemos dejado de ser pecadores, pero una cosa sí podemos estar seguros. Por Cristo hemos sido librados de las consecuencias de esa parte de nosotros, de ese pecado. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pues ¿cuántos son pecadores? Todos somos pecadores. Entonces todos estamos perdidos, estamos fritos, como quien dice. Pero Cristo ya murió por nosotros. Por eso la consecuencia de que somos pecadores ya fue solucionada por Cristo. Él murió por nosotros. Es decir, el problema del pecado no ha sido resuelto, pero sí el problema de la consecuencia del pecado, es decir, la muerte. Las consecuencias del pecado ya han sido eliminadas. Ahora, aunque somos pecadores, no estamos bajo la condenación porque hemos sido colocados en una nueva dimensión
de vida, gracias a la maravillosa intervención de Jesús nuestro Señor. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, la libramos aunque de panzazo, pero llevamos al cielo. ¿Soy pecador? Sí. ¿Cuando me muera voy a ir al cielo? Sí. Oye, pero ¿el que peca va al infierno? Sí, pero Cristo murió y vivió un infierno en la cruz para mí y para ti, para que tengamos vida. Es lo que dice Pablo. Sí. Si nuestra esperanza de vida eterna estuviera basada en nuestro comportamiento, si nuestra salvación estuviera basada en nuestras obras, en nuestra religión, dos cosas podrían suceder. Número uno, podríamos vivir en desesperanza total. Si mi salvación depende de cómo me porto, entonces estoy condenado, porque como decía Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Y número dos, si mi salvación dependiera de mí, podría llenarme de un vano orgullo al creer que por mis obras Dios está obligado a salvarme. Quien cree que por su comportamiento Dios le ha preparado un lugar en el cielo, se llevará una sorpresa nefasta cuando muera. Qué triste. Mientras vivamos en este mundo, en medio de una lucha interior y exterior de nuestro ser, en medio de esta constante contradicción de querer hacer el bien pero hacer el mal, solo una esperanza es adecuada. La gracia y la misericordia de Jesús nos bendiga y nos guarde. Eso es lo que nuestra solución es Jesucristo. Después del amor de Dios no hay nada. Yo tengo vida eterna. Sé que voy al cielo y hágale como quiera. Pero pastor, usted es muy pecador y se le nota. Sí, tiene razón. Acepto. Pero voy al cielo, aunque a usted no le guste. Y si usted cree que no voy a estar en el cielo, sorpresa, sí voy a estar. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? No, porque soy muy malo. Pero he creído en Cristo Jesús y Cristo murió por los malos como yo. Él me da la oportunidad de tener la vida eterna, ir al cielo. Por eso vivamos en esta constante esperanza. Tenemos vida eterna, hermanos. Y número 3, y seguramente es la enseñanza más importante de este pasaje. La vida cristiana es estar y andar con Dios constantemente. La vida cristiana es estar y andar con Dios constantemente. ¿Qué conclusión más contundente? Dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. No hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Aquí está la clave, estar en Cristo Jesús y andar conforme al Espíritu. Si alguno está pensando que se puede aceptar la gracia salvadora de Dios y permanecer en una vida de pecado y disolución, pues debe saber que se equivoca. La salvación, la vida cristiana, el discipulado, el seguir a Jesús, el ser un hijo de Dios, incluye dos cosas que nos hacen distintos: estar en Cristo y andar en el Espíritu. Estar en Cristo tiene que ver con ser puestos en una posición, tiene que ver con ser fundamentados, enraizados, integrados a Cristo. Del mismo modo que una planta crece o decrece de acuerdo a la tierra donde está colocada, un ser humano vive de acuerdo a aquello en lo que se fundamenta. Estar en Cristo es estar bien plantado sobre principios, valores, esperanza, ideales y promesas fundamentales de la vida. Es la razón por la que algunos se llaman cristianos sin serlo, porque saben de Cristo, escuchan cosas de Cristo, leen el mensaje de Cristo, incluso hablan a otros de Cristo, pero no están en Cristo. Estar en Cristo no es estar en el mundo. Estar en Cristo es no estar en la ley. Estar en Cristo es no estar bajo condenación. Estar en Cristo es no estar en esperanza, en desesperanza. Estar en Cristo es tener seguridad de vida eterna. Estar en Cristo es andar en el Espíritu. Porque, a ver, ¿cómo podemos saber si una tortuga es una tortuga de agua o una tortuga de tierra? ¿Cómo sabemos? Son iguales las dos, no podemos verlas. Pues está bien fácil. Agarremos a esa tortuga y echémosla en una pila con agua. Si la tortuga disfruta, nada, está hecha globitos, está hecha así, nada para atrás y para adelante, pues entonces es una tortuga de agua. Pero si usted agarra una tortuga de tierra y le echa en el agua, la pobre se desespera y patalea y se angustia y se ahoga, se muere. Así de fácil es saber si una tortuga es de tierra o una tortuga de agua. Lo mismo pasa con los cristianos. Es fácil saber si una persona es cristiana o no. A ver, vamos a poner el ejemplo. Agarre un cristiano o una persona que dice que es cristiana y póngale en un antro, en un lugar de vicio, de perdición. Si se disfruta estar allí, si se siente a gusto estar allí, pues de ahí es. Entonces no es cristiano. Ponga a uno que dice ser cristiano en un culto
Si se aburre, ¿a qué horas terminará esta predicación? Si está ahí de angustiado, si está todo terrible en el culto, entonces no es cristiano. Así de fácil. Pero si usted agarra a un cristiano verdadero y lo pone en un antro, no va a estar a gusto. Se siente mal, se incomoda. Y pone a un cristiano verdadero en un culto, disfruta, se deleita, se goza. Así de fácil es. Por eso dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a. Así es que evaluemos nosotros mismos. ¿Disfrutas las cosas cristianas o te aburren? Se trata de estar en Cristo. Y número 2, se trata de andar en el Espíritu. Tiene que ver con la dirección que damos a nuestra vida. Tiene que ver con el camino que escogemos. Tiene que ver con la parte de nuestra vida en la que alentamos y dejamos surgir. Tiene que ver con la decisión de vivir la vieja o la nueva naturaleza. Le preguntaron a un cristiano piel roja, ¿qué es para usted la vida cristiana? Y él dijo, es como la lucha entre un perro negro y un perro blanco. ¿Y cuál gana? Bueno, pues gana el perro al que alimento más. Pablo nos ha hablado de un problema serio. La naturaleza pecaminosa es un asunto serio. Pero también nos señala la solución, estar en Cristo y andar en el Espíritu. Convertirnos es escoger un nuevo camino que andar. Se trata del camino angosto, al que se llega por la puerta estrecha. Y cuando dice estrecha no se refiere que la puerta está tan chiquita que solamente caben los flacos y los gordos no vamos a entrar por ahí. No, no se refiere a eso. Significa que solamente por allí se puede entrar. No se puede ser salvo por los santos, no se puede ser salvo por ser bautista, no se puede ser salvo por la ayuda de los amigos o por la intervención de oraciones de quién sabe quién. No, es Cristo y nada más. Eso significa que la puerta es angosta, que solamente es a través de Cristo. Convertirnos y decidir ser discípulos de Jesús es dar una vuelta de 180 grados y comenzar a caminar. Es nacer de nuevo. Los médicos dicen que cuando un bebé está dentro del vientre de mamá, la sangre circula en una dirección. Pero al momento de nacer, la sangre se detiene y comienza a circular, pero en sentido contrario. Bueno, eso se trata la vida cristiana. Vas en una dirección, naces de nuevo y entonces ahora tienes en una dirección contraria. Miren, yo sé que somos tentados todos los días y muchas veces caemos, pero por favor, jamás digamos que eso está bien. Eso sería la cumbre de la depravación. Lo peor que podemos hacer es decir que algo es malo. Perdón, que algo que es malo está bien. Eso es ganar. Eso es ganas de andar en la carne. Y eso es señal que no hemos experimentado a Cristo. A ver, una persona que se deleita en los vicios, que se deleita en la pornografía, en la maldad, y entonces puede decir, no, pues es que así es mi naturaleza. Eso ya es perversión. Le gusta andar en eso. En realidad no es salvo. Un cristiano que le gusta deleitarse en la maldad, pues entonces no es cristiano. Por eso hay un desafío para todos nosotros. Creo que ya al menos hemos entendido estas tres cosas y estamos convencidos de estas tres cosas. Primera cosa, hay una constante lucha en nuestro ser porque hay dos leyes, la ley de la carne y la ley del espíritu. Y lo que debemos hacer, no hacemos. Lo que no queremos hacer, eso hacemos. Segunda cosa, nuestra esperanza es Cristo. Portarnos bien siempre no es nuestra esperanza, porque no podemos portarnos bien siempre. Cristo murió por nosotros y nos quitó las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Ahí nos queda bien claro. Así es que número 1, hay una lucha. Nosotros, número 2, nuestra esperanza es Cristo. Y número 3, debemos estar en Cristo y debemos andar en el Espíritu para vivir una vida bien. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo andamos en el Espíritu? ¿O qué significa andar en el Espíritu? Bueno, déjenme les digo 3 principios y un peligro que evitar. Primer principio, ¿qué significa andar en Cristo? Número 1, asegúrate de estar en Cristo cada día. No estoy hablando de la pérdida de la salvación. Algunos creen que la salvación se pierde. Bueno, están equivocados. No conocen bien la Biblia si creen eso. Dios es un Dios de palabra. No le puede decir a alguien, mira, te amo, te perdono, te doy la salvación, te doy la vida eterna. Y luego al rato Dios se arrepiente y le dice, no, ¿sabes qué? Mejor no, mejor no te doy la salvación porque ya me caíste gordo. Ahora sí, te vas derecho para el infierno. No. La doctrina de la caída de la gracia es un insulto a la soberanía y al carácter del Señor. No estoy hablando de la pérdida de la salvación, sino del discipulado. El Señor Jesucristo nos salvó y nos llamó para que estemos con Él, para que seamos sus seguidores, sus siervos, sus amigos, para que tengamos una amistad íntima con Él. No se puede vivir en el Espíritu contando con Él solo los domingos. No se puede andar en el Espíritu teniendo solamente un contacto superficial cada día con Dios, no. El cristianismo es una intensa vivencia diaria. Cada día deja que Jesús tome el control de tu vida. No se ofendan, pero muchos en las iglesias no leen su Biblia cada día, no oran cada día, no confían en Dios cada día. Es decir, no están en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Número 1, ¿qué significa ser guiados por el Espíritu Santo? Número 1, asegúrate de estar en Cristo
cada día. Número 2, alimenta tu nueva naturaleza. Alimenta tu nueva naturaleza. Podemos decirlo de esta manera. Mata de hambre a tu vieja naturaleza. Es decir, no alimentes a tu yo, a tu ego. Si sabemos que hay dos leyes en nuestra vida y que cada una puede dominar la otra, lo más sencillo es entrenar, alimentar y fortalecer a la naturaleza que tenemos en Cristo para que la carne no nos gane. No deje de activar, trabajar, asistir, cantar, orar y todo lo que tiene que ver con el Espíritu. Apaguemos más el televisor y pasemos menos tiempo en las redes sociales poniéndoles like a todo el mundo. Y no es que seamos legalistas o moralistas, no prohibimos nada. Pero sí nos queda claro que si una película, una serie, un videojuego o un programa de televisión están llenos de enseñanza negativa o mundana, la verdad no vale la pena estarnos alimentando de eso. Eso no alimenta el espíritu, pero sí alimenta la carne. ¿Para qué le buscamos 3 pies al gato sabiendo que tiene 4? Hermanos, alimente su nueva naturaleza en Cristo. Hagamos las cosas que son del espíritu. Y número 3, proyecta tu vida en la dimensión espiritual. Tiene la vista muy corta quien solo planea el final de su vida para el final de su vida. Otra vez, tiene la vista muy corta quien solo planea el final de su vida para el final de su vida. Hay mucho más allá de nuestra vida después de la muerte, no solo por la vida eterna que nos espera, sino por las cosas que dejamos a los que nos sobreviven, valores, principios, recuerdos, bendiciones. Qué triste sería. A ver, pongámonos a pensar. Vivamos la vida de tal manera que cuando ya no estemos aquí, que muramos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos o la gente que dejemos con vida, los hermanos de la iglesia, los que vivan, digan cosas bien de nosotros. Eso se trata, eso es lo que está diciendo Pablo. Proyecta tu vida a una dimensión espiritual. No se trata nada más de que ya me muero, me voy al cielo, no. ¿Qué dejaste aquí? ¿Qué van a hablar de ti? ¿Que eras un borracho? ¿Que eras un pornógrafo? ¿Que eras que era un mentiroso? ¿Que eras un ratero? ¿Que eras un chismoso? ¿Qué van a decir de ti? ¿Que desperdiciaste tu vida en las redes sociales? ¿Que te pasabas viendo series de televisión? ¿Qué van a decir de ti? Por eso, proyecta tu vida en dimensión espiritual. Andar en el espíritu es vivir en la dimensión eterna. Es sembrar vida que fructifica más allá de nuestra limitada existencia. Debemos proyectarnos más allá. Yo sé que a los jóvenes les cuesta mucho trabajo esto. Está bien si quieres si quieres tener bastante estudio, si quieres tener un buen trabajo para comprarte un buen carro y tener una buena casa. Está bien eso, qué bueno, me da gusto. Es más, cuando tengas tu buen carro, invítame a pasear juntos. Cuando tengas tu buen trabajo, invítame a comer. Está bien, qué bueno que tengas eso. Pero planea, joven, más allá de eso, hacia la eternidad. ¿Qué estás dejando? ¿Qué legado vas a dejar? ¿De qué se trata? ¿Cómo estás proyectando tu vida a la dimensión espiritual? Porque después de que tenga tu carro y que después de que viajes mucho, ¿qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué más hay? Por eso planea más allá de lo que puedas alcanzar materialmente. Y número 4, cuidado con la falsa espiritualidad, hermanos. Hay una sutil tentación que ataca a todos los cristianos